Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo. Ser rico es malo. 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 Hugo Chávez no expropió todas las empresas privadas, como sí lo hicieron las dictaduras comunista soviética y cubana. Y por una simple razón, los tiranos socialistas han aprendido que si estatizan todo, les cuesta más trabajo robar. La hija del desaparecido dictador venezolano, María Gabriela Chávez, es la persona más rica de Venezuela, con una fortuna de 4.200 millones de dólares, mientras el pueblo venezolano muere de hambre y más de 4 millones de personas han tenido que huir del país. Mientras Chávez expropiaba, maldecía a los empresarios y decía que ser rico era malo, robaba dinero público a manos llenas. No solo eso. De hecho creó una oligarquía, un grupo selecto de empresarios a los que hizo sumamente ricos y que le servían al dictador como testaferros, para encubrir sus propias raterías. De esta oligarquía forman parte no solo empresarios, sino los gobernantes, incluido el dictador en turno, Nicolás Maduro, con negocios multimillonarios operados por prestanombres. Ese grupo selecto de ladrones es conocido como los boliburgueses, es decir, los burgueses de la revolución bolivariana. El desastre humanitario de Venezuela, uno de los peores en el mundo de las últimas décadas, es producto, ciertamente, de la expropiación de las principales empresas privadas y de las mejores tierras del país, así como de las regulaciones y la hiperinflación, obra del gobierno, que hicieron desaparecer al 80% de las empresas. Pero también es el producto del saqueo. Venezuela recibió en los últimos 20 años poco más de $1 billón por la exportación de petróleo. Exfuncionarios del gobierno chavista, del primer nivel, estiman que los boliburgueses se robaron casi la tercera parte de ese diluvio de dinero, $300.000 millones. Pues en México López busca crear su propia oligarquía, los PG burgueses. La semilla de su proyecto es el Consejo Asesor de 8 empresarios, que dio a conocer en noviembre. A este selecto club se ha sumado Carlos Slim. Pero también serán parte de la PG burguesía, entre otros, Alfonso Romo, Miguel Torruco, José María Riobó, Armando Guadiana, Napoleón Gómez Urrutia y Carlos Lomelí. De los candidatos a PG burgueses destacan algunos, que son altamente representativos del falso capitalismo o capitalismo de los cuates, de aquellos que deben sus fortunas principalmente a sus relaciones con el poder político más que a su habilidad empresarial y a competir en el mercado. Por eso también se les conoce como empresarios, porque hacen negocios reptando en torno al poder político. El de más rancio abolengo es Miguel Alemán Magnani, nieto del expresidente Miguel Alemán, quien se hizo de fortuna mediante el saqueo de las arcas públicas. Otro de rancio abolengo es Carlos Hank González, nieto del político homónimo, también con una fortuna producto del saqueo y el tráfico de influencias. Ninguno de estos señores ofrece en sus empresas lo que López exige a los demás, el pago de salarios fantásticos o tributar tanto como para hacer quebrar cualquier empresa. Y es que de eso se trata, de favorecer a los PG burgueses mediante el despojo de los verdaderos empresarios que no se han arrodillado ante López, y, en la maniobra, enriquecer a los familiares y políticos predilectos del PG lagarto. Por ejemplo, con reformas legales se busca despojar de sus minas al Grupo México, para entregarle las concesiones a Armando Guadiana. Esto no es especulación, el tráfico de influencias está a la vista. Desde antes incluso de ganar la elección López ya había anunciado su favoritismo por Banco Azteca, de Ricardo Salinas, para hacer llegar subsidios y así comprar una clientela electoral cautiva, si ganaba la presidencia. Así, sin reglas de operación, sin licitación. Manuel Bartlett ha anunciado la reactivación de Carboeléctricas, con el único propósito de favorecer a Armando Guadiana, empresario minero de, precisamente, el carbón. ¿Y cómo pasar por alto que la cancelación del nuevo aeropuerto, que costará cientos de miles de millones de pesos a los contribuyentes, y desarrollar el aeropuerto de Santa Lucía, no tiene más propósito que favorecer a José María Riobó? Y López no es ningún novato en el tráfico de influencias y la corrupción. Como jefe de gobierno de la capital del país, favoreció a sus cuates, precisamente a Riobó, a quien entregó contratos multimillonarios sin licitación. López además favoreció con contratos multimillonarios sin licitación al empresario de la publicidad Mauricio Soto, quien agradeció otorgando tarjetas de crédito Premier al hijo del PG, José Ramón López Beltrán, y al chofer del primero, Nicolás Mollinedo, quienes con esas tarjetas gastaron como millonarios. En eso consiste la cuarta transformación, en saquear al país, por lo que debe llamársele por su verdadero nombre, la cuarta putrefacción.